Eso de ahí es mano. Hola a todos, soy Milicoy y ayer nos llegó una notificación de correos que nos había llegado un paquete y resulta que sí, fuimos a recoger el paquete y no es otra cosa que la Scrapbox, que está al revés. Para todos aquellos que no sepáis qué es la Scrapbox, se basa en una caja de materiales y lo gracia es que el que lo recibe no sabe qué hay en su interior. Y todos estos materiales sirven para hacer una ilustración que viene en el interior, así que se supone que tú podrías recrear esa misma ilustración con todos los materiales que vienen en esta caja. Y encima lo mejor de todo es que los de Scrapbox me han mandado dos. Así que lo que vamos a hacer es una fusión entre las dos cajas y utilizar todos los materiales que vienen para hacer una única ilustración. Y bueno, en la primera caja nos encontramos que viene esta ilustración que es de una tortuga y parece que está hecha como a tinta. Y los materiales que nos vienen en la caja, que están súper guay, son este pedazo de pack de rotring o de rotuladores calibrados, no sé cómo lo llamáis vosotros. Después te vienen dos rotuladores de estilo metálico, uno en azul y otro en dorado. Y también te viene un set que viene un lápiz y un compás para poder hacer círculos. Y por supuesto también te viene con los papeles correspondientes para que tú puedas pintar directamente ahí. Y en la segunda caja nos encontramos con esta ilustración de aquí, que es como más rollo acuarela y tal. Por supuesto viene con sus dos papeles de acuarela, aunque no son del todo gordita el papel, así que no sé si yo cómo va a resistir la acuarela. Después viene estos tres botecitos de acuarela, que son amarillo y dos azules. Estos tres lápices también que son de base acuarelable, creo yo, porque pone water, así que yo creo que también serán de estos que cuando pintas con agua se va un poquito. Pinceles para poder pintar y por último una especie de Correc Express. Para nosotros siempre ha sido el Tipex de toda la vida, así que esto es para hacer detalles en blanco. Y ahora sí vamos a ver qué podemos hacer con todos estos materiales y hacer una sola ilustración. Voy a hacer el boceto y cuando ya tenga el boceto pues seguimos hablando sobre cómo voy a ir haciendo esta ilustración. Lo que voy a intentar hacer es hacer como una chica tribal y que tenga como aspecto así como de tribal y que haya como los colores que tenemos son más bien azules y cosas así. Vamos a hacer como una especie de burbujas de agua. Lo que no estoy tan segura es si hacerle algo en el fondo o no, así que bueno, supongo que iré improvisando. Mientras espero que se seque esta primera mano os explico un poco lo que he querido hacer. Entonces, que lo primero que he hecho ha sido con el lápiz rosa, lo que he hecho ha sido, como son acuarelables, he intentado que las líneas no estuviesen tan sumamente marcadas y además gracias a ese mismo, al que se difumine o al que se vuelva un poco acuarela, me ha servido para darle lo que es la base de la piel a estas chicas. Así que bueno, ya tenemos una primera base de color rosa que nos va a venir súper bien. Ya más o menos tengo claro por dónde voy a llevar la ilustración, estuve un rato pensando y creo que lo que voy a hacer es que voy a dejar el fondo sin nada porque creo que la puedo cargar bastante, así que prefiero ir un poco a lo seguro. Y lo que voy a hacer es, con la acuarela voy a hacer, digamos, voy a marcar todos los colores base y después, por ejemplo, el pelo lo voy a hacer totalmente con los rotring, con los colores negros y también tengo que utilizar los colores metálicos, así que también en la burbuja y todo eso le voy a dar detalles de color metálico azul y en cosas como su collar y todo eso le voy a meter ornamento de color dorado. A lo mejor queda un poco festivalero, pero bueno, creo que si todo es colores azules y tal y después le meto un toquecito de dorado, creo que puede quedar muy interesante porque también tenemos amarillo en la acuarela, así que puede quedar bien balanceado. Así que como ya os he dicho, lo que he hecho ha sido hacer una base por todo el dibujo y marcando un poco de dónde quiero que vaya la sombra y las luces, aunque tampoco es muy fácil para mí porque la acuarela no la domino mucho. Por ejemplo, el pelo, aunque ahora esté azul, lo que quiero es que cuando esté muy bien seco, muy bien todo fijo, voy a meterle lo que son el pelo en negro con los rotring, así que va a ser un trabajo de detalle así de más definición. Estoy intentando hacer un tipo de vídeo un poco distinto, no solo enseñaros el dibujo y ya está, sino ser un poco más rollo vlog y tal, porque pronto quiero hacer una clase de vídeo más rollo estudio vlog o algo así, y para eso tengo que practicar hacer planos bonitos y que sean un poco distintos a los que estáis acostumbrados, pero todo eso vendrá más adelante, bueno, dentro de un par de semanas, porque se avecinan muchos cambios y
O sea, no en el canal, sino en mi vida en general. Entonces necesito también cambiar el estilo de vídeos que estamos haciendo ahora y hacer un poco más lo que me dé la gana y ya está. Ya he terminado el pelo, por fin. Pues creo que lo que más me ha llevado, sin duda. Pero bueno, creo que no ha quedado nada mal. Así que bueno, el siguiente paso creo que va a ser definir lo que son las burbujas, ahora que está todo bastante seco. Porque no quiero meterme en hacer detalles hasta que no tenga muy bien claras cómo van a ser las burbujas. Y una vez ya tenga todas las burbujas bien definidas, probablemente lo que haga será hacer detalles a la cara y todo eso. Creo que la he cagado estrepitosamente. Sí, el último paso es el tema de la burbuja. Claro, es la técnica puramente de acuarela y evidentemente no me iba a salir bien sin haberla practicado antes. Estoy esperando a que se seque porque si no, no sé cómo lo voy a arreglar. Espero que con técnicas secas, que creo que las tengo un poco más bajo control, pueda sacar algo más decente y rescatar este dibujo, porque si no va a ser una cagada y va a ser muy triste porque me gustaría que quedase un resultado guay, la verdad. Y para ello voy a utilizar los lápices de color y también voy a utilizar los rotuladores metálicos, a ver si dándole algunos detallitos de metálico también resalta un pelín y a ver qué pasa. Con esto también puedo cagarla bastante, la verdad. Lo único que me queda es hacerle detallitos de luz y en la caja venía este que es un Tipex, así que vamos a probar qué tal queda y ya estaría la ilustración casi acabada. Bueno, este ha sido el resultado final. Ahora toca el mejor premio de todos, que es comer chuches. La verdad es que me ha gustado un montón participar en esto de la Scrap Bowl. Se lo había visto a muchísimos youtubers y eso, y me había hecho mucha ilusión. Así que bueno, quise probar también hacerlo yo. Al final no se ha quedado tan mal como podía parecer. Se ha quedado, bueno, podría haber sido mucho mejor y con menos cagada y podría haber quedado con un nivel más pro. Pero bueno, para ser la primera vez no, pero desde hace muchísimo tiempo que no utilizo la acuarela, no estoy nada... Estoy bastante contenta con el resultado, la verdad. Y por supuesto, si os queréis suscribir a que os envíen una cajita cada mes sobre, bueno, esta cajita, meteros en la página web de Scrapbook. Me ha venido súper bien tener esto aquí. De todas maneras voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces de ellos para que vosotros podáis ver todo el tema de la suscripción de la caja, de todos los materiales, y si tenéis alguna duda preguntarle a ellos porque van a saber responderos muchísimo mejor. Si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, por favor dale muchos me gusta y también déjame en los comentarios para que así los chicos de Scrapbook me sigan mandando cajas y así yo también sabré que os gusta este contenido. Y por supuesto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas a este canal. Y si ya no te quieres perder nada de lo que hago, tienes todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de información. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.